Espero que disfruten esta experiencia. Bienvenidos a Tu Historia. Bueno, soy Juan Moreira Araujo, tengo eh, una licenciatura, soy licenciado en letras, me encantan las historias, me encanta la literatura, me encantan los cuentos. Ustedes deberían estar viendo en este momento a Hamlet, perfecto. No importa mucho en este momento si han leído o no han leído Hamlet, lo que quiero contarles es que Hamlet es una obra de teatro extraordinaria, escrita por el grandiosísimo William Shakespeare, como ya saben ustedes, y Hamlet empieza de una manera muy enigmática. Hamlet empieza con un personaje que está haciendo una guardia de noche, una guardia nocturna, y lo primero que dice, lo primero que escucha es, ¿quién está ahí? Y en la historia de Hamlet esta pregunta tiene un montón de connotaciones, pero para lo que nos toca a nosotros como educadores y lo que pasa en el aula, es una pregunta fundamental, porque muchas veces a lo largo de los últimos 8, 9, 10, 12 siglos, hay personas que han dado clases olvidándose de preguntar, de ver quién está del otro lado. ¿Quién está ahí? El riesgo de no hacer la pregunta de quién está ahí es que invisibilizamos a la persona que se encuentra del otro lado del vínculo entre quien da la clase y el alumno o la alumna. ¿Quién está ahí? Es una pregunta que además a lo largo de nuestra educación no nos preguntamos demasiado, no nos preguntamos demasiado quién está ahí, incluso en relación a nosotros mismos. Y eso me llama la atención. El año pasado en Chile salió una película extraordinaria que se llama ¿Quién está ahí? No, perdón, la película se llama Nadie sabe que estoy aquí. Y estoy distraído porque quiero... Ahí lo ven, perfecto. Nadie sabe que estoy aquí, donde el personaje principal es Memo, y Memo tiene una voz maravillosa. Si han visto la película, pongan en el chat. Memo tiene una voz maravillosa, pero le han hecho firmar un contrato cuando era muy pequeño para que una compañía productora pueda utilizar su voz en la cara, en el rostro, en la figura de otro cantante que no canta tan bien. El cantante tiene una carrera exitosísima, a Memo se le prohíbe contar que la voz es de él. Lo han invisibilizado. Y la película se trata sobre la lucha de una persona a quien no han visto. La película es maravillosa, espero, Marcela, que te haya gustado, pero es muy fuerte lo que le pasa a alguien que no es visto. Hace unos años la Fundación Crear Vale la Pena, ayer la Fundación, en voz de Inés Sanguinetti, dio un taller. Hace unos años hicieron un taller en la ciudad de Buenos Aires. Al finalizar el taller, los niños y niñas que participaban tenían que completar en un dibujo o en una devolución del taller cómo se habían sentido. Y un chiquitito, William, una criatura, escribió, yo me sentí visto. Yo me sentí visto. Creo que hoy nos invitemos a reflexionar sobre quién está del otro lado y qué sucede cuando vemos y qué sucede cuando no vemos. La subjetividad, por supuesto, es la construcción de la propia identidad de uno, pero es más que eso, es la construcción del vínculo, es la construcción del reconocer que somos juntos en esta experiencia de aprender. No podemos hacer de cuenta que da igual quién viene, porque si da igual quién viene, entonces da igual venir o no venir, estar o no estar. Y espero que esta introducción sea suficiente para saltar a esta aventura de preguntarnos quién sos. No es una pregunta que nos han hecho mucho en la escuela. En la escuela aprendemos del mundo, aprendemos de mirar hacia afuera, pero no aprendemos tanto sobre mirar hacia adentro. No aprendemos tanto sobre mirarnos a nosotros mismos, de preguntarnos quién sos. Yo tuve una experiencia bastante extraña cuando estaba en el último año del colegio secundario. Había dos requisitos para poder recibirse. El primer requisito era aprobar la clase de literatura. El segundo requisito era aprobar la clase de historia. No importaba nada cómo te iban las otras materias, importaban esas dos notas, esas dos calificaciones. A mí me iba muy bien en el colegio, pero no estaba aprobando la clase de historia.
Y entonces un día me llamó el profesor, se llamaba Larry, un profesor norteamericano que estaba enseñando en inglés. Larry me dijo, me parece que tengo un problema, porque vos sos un muy buen alumno y no estás aprobando mi clase. La escuela está considerando qué hacer con tu caso, si reprobarte, si dejarte recibirte, si no dejarte recibirte. Está tu futuro en juego y yo siento que el problema es mío porque algo está haciendo mal. Yo inocentemente le dije, no, no, profesor, no es usted, es que la clase de historia me aburre muchísimo, son puras fechas. Estábamos estudiando historia de Europa, fechas y nombres, y no lo logro hacer, no me puedo acordar ninguna fecha. Y tuvimos una conversación y en la conversación él me dijo, Juan, ¿de dónde vinieron tus bisabuelos? Y yo le dije que tenía bisabuelos que habían venido a Rusia y tenía una abuela que había venido a España. Y él me preguntó si sabía cuándo habían venido mis bisabuelos de Rusia. Yo no tenía idea. Me invitó a que averiguara. Esperen que necesito ir para atrás. Me invitó a que averiguara. Y ahí descubrí la historia de mis bisabuelos. La historia de mis bisabuelos es la siguiente. Se fueron de Rusia en 1907 en un barco que iba destinado a Estados Unidos. Lamentablemente el barco nunca llegó a los Estados Unidos porque hubo una epidemia. Y entonces el barco fue derivado a la Argentina, que era el único puerto que estaba dejando entrar inmigrantes rusos en ese momento, y podían entrar a pesar de la epidemia. Lamentablemente en el trayecto del viaje entre el no poder ingresar a los Estados Unidos y llegar a la Argentina, murió mucha gente en el barco por la epidemia. Y murieron los tres hijos de mis bisabuelos. Los tres hijos de mis bisabuelos. Fue una tragedia terrible para ellos. Pero para mí fue de alguna manera algo fortuito, porque cuando llegaron a Argentina tuvieron tres hijos más y nació mi abuela, que es a quien ven en la imagen, mi abuela Ida, y entonces nací yo, y entonces de alguna manera podríamos decir que gracias a esa tragedia estamos hoy todos juntos aquí. Cuando yo volví a verlo al profesor, le conté esta historia, y él me dijo, Juan, ¿no te das cuenta que las decisiones que pasaron en Rusia, las decisiones que tomó el zar en 1907, las decisiones que agitaban a la vida cívica y a la política en Rusia en ese momento están directamente conectadas con tu vida? Y entonces yo le pregunté, ¿por qué no me lo enseñaste así? ¿Por qué no hacemos esos vínculos entre nuestras historias personales y lo que estamos aprendiendo en el colegio y todo el contenido? ¿Por qué no hacemos un puente explícito para que todos nos sintamos parte de la historia? Miren, les voy a contar una historia muy sencilla, pero me sucedió hace un año y medio. Mi hija, que hoy tiene 12 años, estaba estudiando en el cole los mitos griegos y le tocaba estudiar el mito de Orfeo. No sé si se acuerdan del mito de Orfeo, pero Orfeo es un músico maravilloso, toca el arpa de una manera espectacular. Orfeo está profundamente enamorado y se muere su prometida, Eurídice. Y entonces Orfeo en el mito va hacia ese mundo de los muertos a buscar a Eurídice. Ningún mortal puede entrar en, en la mitología griega al mundo de los muertos, pero él encanta a todos, encanta a los guardias, encanta a la propia muerte con su música para rescatar a Eurídice. Luego suceden algunas tragedias más, pero cuando le permiten llevarse a Eurídice al mundo de los mortales, le dicen hay una sola condición. Vos no podés volver nunca más a este lugar y si antes de que Eurídice sale del mundo de los muertos vos te das vuelta para mirarle el rostro, si ella todavía no está de vuelta en el mundo de los mortales, la vas a perder para siempre. Él dice, eso es fácil, no tengo que volver nunca más, nadie quiere volver al mundo de los muertos y no tengo por qué dar de vuelta, trato hecho y empiezan a caminar y él sale del túnel al mundo de los vivos y no puede contener su curiosidad y se da vuelta, cuando se da vuelta él la ve desvanecerse. Es un mito maravilloso, pero sobre todo para
una criatura, una persona de 12, 13 años que está explorando lo que le pasa, que está explorando su vida personal, que a lo mejor quizás se va a enamorar por primera vez. Yo pensando en mi hija, ¿no? ¿Qué podemos aprender de alguien que está tan enamorado de un ser humano que está dispuesto incluso a ir a rescatarla de la propia muerte? Hay preguntas hermosas que podríamos hacer, pero me sorprendió que la pregunta en la tarea para mi hija Justina, el día que estaba estudiando este texto, era, ¿qué es un arpa? Y yo pensaba, qué pérdida de oportunidad increíble. Porque no es que esté bien o mal hablar del arpa, a lo mejor hay una clase maravillosa sobre el arpa, pero nos ayuda a aprender lo que es un arpa, a conocernos a nosotros mismos. ¿O cerramos la oportunidad de construir un puente entre el mundo que estamos aprendiendo y descubriendo y quiénes somos nosotros de verdad? Quiero hacer una pausa para que me digan si me están siguiendo, hagan un gesto, escriban algún comentario, aprovechen para escribir algún comentario en el chat, así los puedo ver. Si estuviéramos en un espacio presencial, les podría ver a todos y sabría si están entusiasmados, si esto les llama la atención, si les parece atractivo o no. Aprovechen un instante para poner en el chat. Hay distintas formas de construir puentes. Hace poco estuve en una clase en la ciudad de Boston, tomando una clase como participante, y la profesora nos invitó a que hiciéramos una caja de identidad. Una caja de identidad es una caja donde se le ponen objetos o fotos o imágenes que de alguna manera vos sentís que te representan a vos. Que si no contaras nada, si alguien ve tu caja, puede entender algo sobre quién sos vos. Es una oportunidad para que vos le puedas compartir al mundo algo sobre tu persona. Al principio me pareció un poco extraño, había que hacer un collage, había que elegir imágenes, objetos. Bueno, esta es la caja que yo hice. No voy a describir cada una de estas imágenes. Veo que no la pueden ver por algún motivo. Ahí está. No voy a compartir cada una de esas imágenes, pero cada una de esas imágenes representa un momento significativo para mí. Muchas gracias a quienes pusieron que les parecía interesante el contenido del taller. Esta es mi caja de identidad. Vamos a jugar ahora juntos un poquito y les voy a pedir que ahí donde están, el proyecto de la identidad y de la caja de objetos no tiene tanto que ver con el objeto, sino en el puente que uno puede construir con el objeto. Entonces, donde sea que estén ahora, fíjense si encuentran un objeto que los pueda representar. No importa si es algo pequeño, algo que los represente y tráiganlo, por favor, a la cámara. Tienen 10, 20 segundos para encontrar algo, lo primero que se les ocurra. Acá dice 3, pero vamos a hacer un objeto que te represente. Genial. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a ver si puedo rápidamente mandarlos a grupos de trabajo para que puedan compartir el objeto que tienen. Vamos a hacer, perfecto, vamos a hacer algunas salas de trabajo para que compartan el objeto que tienen y por qué ese objeto los representa. Preparados, nos vamos de viaje a las salas, abrimos grupos y ya nos vemos en un ratito.
Creo que ahí estamos volviendo todos. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron compartir o se quedaron muy tímidos y tímidas ahí? No, empezamos a charlar con los profes y bueno, quedó todavía mis compañeros, ¿sí? Porque pues ya nos pedía que volvamos a lo principal, ¿sí? Así Ah, que metí la pata y les di muy poquito tiempo, ¿eso pasó? sí, sí, sí. Justo nos estábamos conociendo y me encontré con colegas de Venezuela, ¿sí? Sí. Y me lo estaba contando más o menos lo que ella eligió y por qué, ¿sí? Eh, Interesante, ahí han quedado ¿a- debatiendo. ¿Alguien más quisiera compartir su objeto? Si puede describirlo, no hace falta que lo muestren, pero si quieren lo pueden describir. ¿Alguien le gustaría? ¿Nadie quiere compartir el objeto? No, yo el objeto que elegí fue, justo mostraba a ustedes sobre la familia, ¿sí? Y me llevó inmediatamente a mi niñez, ¿no? Y mi familia era constituida con mis abuelos también, ¿no? Mi padre, mi madre y mis abuelos, ¿no? Y recalco mucho y recuerdo a mis abuelos porque fueron los que me inculcaron muchos valores, ¿sí? Y se me Ex- enraigó en mí, ¿no? ¿Sí? Excelente. Muchas gracias. Y veo que Marcela tiene la mano levantada. Sí, bueno, Hola, Marcela. Ah, Marcelo. ¿cómo les va? Buenos días. Llegué a saludarle, los colegas estaban hablando, entré al trabajo en grupal, pero el tiempo, bueno, cuando iba a empezar a hablar, terminó. Pido muchas disculpas. No, nosotros éramos cuatro o cinco y compartimos rápidamente y entonces supuse que estarían todos disponibles. No, porque también escuchamos a Carmen y al colega que nos sale el nombre ahí que de Roque, Venezuela. Roque, ¿Cómo? Argentina. Ah, Roque, Roque. Argentina. Mucho gusto, Roque. Un Y gusto. era interesante escuchar lo que ellos les pasaba, Aníbal, entonces no podía cortar y decir, bueno, ahora quiero yo decir. Y me quedé pensando porque es un objeto, decía, y yo me identifico con un árbol. Me siento una mujer, he pasado y estoy pasando algo trágico, como pasaste vos, que comentaste, la tragedia ha llegado a mi vida. Y lo veo, me veo como un árbol con las raíces ahí, bien profundas, sosteniéndome de todas las cosas positivas, de las cosas que me han quedado. Y estar hoy, por ejemplo, en este congreso, participando desde anteayer, hace 3 días, participar, interactuar, hace que este árbol siga dando frutos, que, que las cosas que me han pasado no me impiden que yo pueda seguir caminando. Así que me identifico con un árbol, que es una planta, que es no es un objeto como un libro, como otras cosas, pero así me veo, un árbol grande, eh, como un roble, que puede seguir caminando, que puede seguir dando frutos, creciendo y sosteniendo a la hija que tengo. Y me encanta, Marcela, te agradezco mucho que traigas la posibilidad de identificarnos no solamente con objetos, sino con la naturaleza, como vos decís, con el árbol, pero también muchos nos hemos identificado con música, con canciones, con alguna obra de arte. Y pensemos un poquito entonces en esto, todo lo que tenemos alrededor, incluso todo aquello que enseñamos en la escuela, tiene la posibilidad de ser un conector. Nadie diría que nos conectaríamos necesariamente todos con Hamlet o con La Celestina o con cualquier pieza de literatura, pero en realidad todos los contenidos curriculares ofrecen pequeñas llaves como puertas de entrada a vincularnos con el otro. Lo que pasa es que muchas veces en la búsqueda de profundizar sobre los contenidos mismos, no ponemos la atención en esos puentes que esos contenidos pueden abrir o despertar. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces pensemos que vale la pena hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la educación y de la escuela? Si el propósito es simplemente llegar al límite de lo que los contenidos nos pueden enseñar, la conversación va en un rumbo. Pero si los contenidos nos sirven para conocernos y conocer a nuestros pares, para conocer al prójimo, para despertar ciertos valores, para conocernos a nosotros mismos incluso.
Y para conocer la complejidad del mundo, entonces la conversación se amplía. ¿Entienden lo que quiero decir? Y muchas veces no abrimos esa puerta porque durante mucho tiempo se pensaba que no había lugar para las emociones en la escuela. Hoy, por suerte, hay suficiente información y mucha evidencia científica de la importancia de las emociones y de la importancia del mundo individual y de la importancia de la construcción de la subjetividad. Pero somos nosotros que conducimos ese carro que lleva a la clase, que tenemos el llavero de qué llaves invitamos a los participantes, a los alumnos, alumnas, a abrir o a explorar, como si fuera una aventura. Una vez un profe me dijo a mí, estaba trabajando yo en un proyecto muy interesante de cómo enseñar las matemáticas. Y el profe me dijo, mirá, si vos invitas a un grupo de chicos a irse a un campamento, siempre puedes tener alguien que tenga miedo de los campamentos, que tenga miedo de la naturaleza, que tenga miedo de la oscuridad. Entonces, en general, hay alguna reunión con los papás, con ese alumno o esa alumna, y uno les dice, mira, vamos a hacer un grupo de adultos, conocemos el territorio, vamos a estar cuidándolos, no va a pasar nada. Algunos han tenido alguna experiencia de campamento que les dio un poquito de miedo cuando eran chicos o chicas, a lo mejor. Y este profesor me dijo, en algunas disciplinas es igual, los chicos le tienen miedo a las matemáticas. ¿Por qué no tratamos a las matemáticas como si fueran una aventura, un territorio desconocido? A todos nos gusta irnos de aventura, pero a veces nos da miedo. Y de eso se trata a veces construir la confianza para entrar en territorios desconocidos. Yo dije las matemáticas, pero para muchos chicos del secundario, cuando tienen que leer literatura del siglo dorado de España, da el mismo miedo porque uno no entiende nada a veces, ¿no? Y es una aventura. Y entonces ahora vamos a meternos en el mundo de las narrativas personales. Para que sea un poquito más fácil, voy a comenzar con una narrativa personal mía que ya les conté, el comienzo, que es esa historia migratoria de mis bisabuelos. Bueno, para mí, esa experiencia con el profe de historia, cuando yo le dije, ¿y por qué no me lo enseñaste así? Abrió un mundo. Y entonces me dedico hace muchos años a enseñar tu historia, que ahora les voy a contar cómo es y les voy a contar cómo se hace, porque es muy sencillo y ustedes lo pueden poner en práctica a partir de mañana y lo pueden transformar para que les sirva a ustedes en función de sus propias disciplinas. Entonces, para hacer esto, les voy a invitar a que abran, si pueden, y si la tecnología nos acompaña, un Padlet que yo puse ahí en el chat, un link a un Padlet, y se los voy a mostrar en pantalla para que también lo puedan ver acá por las dudas. Por las dudas. Ustedes me van a decir cuando vean un mapa del mundo en la pantalla, por favor. Ya se ve perfecto. Ahí Gracias. está. Y si usan el link, deberían poder ingresar ustedes también a este mapa del mundo en la pantalla. Mientras los voy a dejar ingresar, les voy a decir algo. Si no pueden ingresar, van a usar el chat y van a responder la pregunta en el chat y alguno de ustedes me va a dictar y yo lo voy a hacer rápidamente. Pero es muy simple el ejercicio. ¿Ven que en la pantalla hay un símbolo más? Acá pintadito de rosa, arriba a la Sí. derecha. Cuando yo primo el más, me permite poner lo que quiera. Entonces ahí yo voy a poner el lugar donde nació alguno de mis abuelos o bisabuelos en lo posible que hayan emigrado, que se hayan movido de lugar. Entonces, por ejemplo, mi abuela Lola nació en Barcelona. Entonces yo pongo Barcelona, España y selecciono Barcelona, España. Y acá me pregunta si quiero publicar y le digo que sí. Quiero publicar. En inglés dice publish. Y entonces, ¿qué sucede? Me aparece en el mapa un botón en Barcelona, España. Y yo quiero que hagamos los botones de donde vienen algunos de sus antepasados. Entonces ahí empiezan a aparecer. Hay botones en el sur de Italia, creo que Sicilia, hay botones en Venezuela. Y si me quieren dictar, yo les hago botones a los que no puedan hacerlo solos o solas. Si hay alguien que lo anotó en el chat, Victoria o cualquiera de ustedes, Erno, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Cualquiera me puede leer y yo lo hago. Si lo pueden hacer solos, mejor. Trabajan de manera individual.
deberíamos empezar a ver cómo aparecen en el mapa esos puntos del mundo de donde vienen esos antepasados. Yo voy a hacer alguno más porque conozco mucho la historia de mis antepasados, entonces tengo a los que vinieron de Polonia, a los que vinieron de Rusia, y Moscú, y Palma de Mallorca. Si quieren pueden poner algún otro si conocen y si ya se dieron cuenta cómo hacer esto con cierta velocidad. Si no pudieron ingresar nada, díganme en voz alta o pónganlo en el chat y yo lo anoto por ustedes. Mientras tanto les cuento, si van a hacer este ejercicio, tu historia, en algún momento con sus alumnos y alumnas, habitualmente yo tengo un gran mapa del mundo y lo hacemos pintando con colores el mapa del mundo. Ahora lo estamos haciendo con una herramienta que encontré que es lo más parecido al mapa del mundo, pero si ustedes vuelven a la presencialidad y lo quieren hacer con un mapa, es muy linda la dinámica de tener un mapa. ¿Alguien se quedó con ganas de poner algún punto en el mapa y quieren decírmelo en voz alta? Yo escribí en el chat. ¿Qué escribiste? Que no, por algún motivo no puedo ver el chat. Paraguay. Ya lo agrego, Paraguay. Gracias. ¿Y ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, O sea que se ve el mapa con todos los puntitos. sí. Tal cual. Perfecto. Entonces, mientras seguimos agregando, el segundo paso, lo voy a hacer despacito para que lo puedan ver, el segundo paso es que vayan al puntito que habían elegido, yo voy a acercarme y voy a ir a Barcelona, aprietan el puntito y les aparece aquí, van a ver 3 puntitos a la derecha, donde aparece el nombre Barcelona, España, a la derecha hay 3 puntitos. Y cuando oprimen 3 puntitos, hay un botón que dice en inglés o en español, conectar etiqueta, o vincular etiqueta, o connect to a post en inglés. Connect to a post en inglés y aprietan ese botón. Y entonces, ahí el sistema los está invitando a que pongan a dónde se trasladaron. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis antepasados se trasladaron a Buenos Aires. Entonces, pongo Buenos Aires. Si ya está el lugar en el mapa, lo pueden encontrar. Si no, lo agregan y ponen conectar. Y ahí ven la línea, que es la línea que conecta el viaje de mi abuela de Barcelona a Buenos Aires. De vuelta, si no lo pueden hacer, simplemente me avisan a mí y yo lo voy a hacer por ustedes. Juan, buen día, ¿cómo andás? Buen día. Consulta, ahí me perdí. ¿Cómo era, por ejemplo, de Bilbao a Buenos Aires? Perfecto, anda a Bilbao, busca Bilbao en el mapa, te posicionás en el puntito rosa de Bilbao. Sí. Cuando estés ahí vas a ver que tenés 3 puntitos, como 3 puntitos verticales. Sí. Y cuando apretás esos 3 puntitos, hay una de las opciones que dice algo así como vincular enlace o conectar a otra etiqueta. Connect to post. ¿Lo ves? Sí, ahí dice conectarse a una publicación. Perfecto, conectarse a una publicación. Apretá ese botón y ahora simplemente busca Buenos Aires en el mapa, que ya está Buenos Aires, y apretá Buenos Aires. Y yo les voy a preguntar uno por uno, los voy a ayudar a hacerlo. Vamos a ver qué tenemos en el mapa. Alguien había puesto España, me parece que Madrid. Si quieren, díganme en voz alta a dónde fueron de Madrid. Ahí está, perfecto. O me lo pueden decir en el chat si prefieren usar el chat. Se trasladaron a Argentina, la provincia de Formosa. Marcela, ¿se trasladaron de dónde? ¿De Madrid a la provincia de Formosa? De Paraguay. Viste que De Paraguay, vivía en Paraguay. De Paraguay. Entonces yo me voy a Paraguay y voy a poner acá conectar, conectar, y fueron a Formosa. Entonces vamos a buscar Formosa
publicar y conectar. Y ahí aparece la línea. Perfecto. Debería haber aparecido. Y ahí ve que están apareciendo algunas líneas. ¿Alguien más quiere que haga su línea? Así quedan registrados en este mapa. Sí, desde Sicilia, que no lo pude hacer, no me Yo lo hago. dejó ¿Desde Sicilia a hacerlo. dónde? A Entre Ríos, Argentina. Desde Sicilia a Entre Ríos. Perfecto. Vamos a conectarlos. Gracias. Perfecto, ya está. ¿Alguien más? De Colombia a Venezuela, mis padres. ¿De Colombia a dónde? A A Venezuela. Venezuela, perfecto. De Colombia a Venezuela. Entonces vamos a poner Colombia, porque no lo veo. Y vamos a conectar Colombia con Venezuela. Los míos, Juan, yo no los pude poner. Es de Francia a Buenos Aires. De Francia a Buenos Aires. Sí, Ahí lo ponemos. gracias. De Francia a Buenos Aires, en 2 minutos lo vas a ver publicado. ¿Quedó alguien pendiente? Ok, vamos a parar un segundo ahí. Miren este mapa. Imagínense esta situación en un aula presencial también, porque tendríamos con 20, con 15 alumnos, con 20 alumnos, un montón de líneas y a lo largo de una cantidad de días o semanas, esto es una oportunidad para que los chicos y las chicas investiguen sobre su propia familia. Yo he hecho esto con docentes, con padres, con adultos, con niños y con nietos y abuelos. O sea, es una experiencia maravillosa. Pero ahora viene la parte enriquecedora. Este es el comienzo simplemente para visualizar los movimientos migratorios. Déjenme ahora simplemente entonces volver a verles la cara un segundo, porque les quiero hacer algunas preguntas. ¿Por qué se trasladaron de Francia, de Italia, de España, de Rusia, de Polonia, de Paraguay, de Colombia, sus antepasados? Les voy a dar una pista. Los seres humanos nos hemos movido por 5 motivos, y solamente por 5 motivos. ¿Por qué se han trasladado? Pueden usar el chat si quieren y poner. Y mientras ustedes lo ponen en el chat, voy a contarles que los seres humanos nos hemos movido de un lugar al otro por persecuciones, que pueden ser persecuciones políticas o persecuciones religiosas. Nos hemos movido en búsqueda de mejores oportunidades económicas o por una oportunidad de trabajo. Nos hemos movido por tremendas hambrunas. Han habido algunos casos de tremendas hambrunas que dispararon migraciones masivas, como fue el caso de Irlanda, de España, de Italia, muchos de los casos que conocemos. Nos hemos movido también por catástrofes climáticas. Hoy esa es la causa principal migratoria del mundo. Y nos hemos movido también por aventura y por amor. Siempre. A lo largo de la historia. A veces hoy nos sentimos alejados de algunos de los movimientos migratorios más fuertes que tenemos hoy en el mundo. Pero yo puedo conectar, yo no le puedo preguntar a mis bisabuelos cómo fue trasladarse de Rusia. Pero sí puedo establecer un diálogo con los migrantes de hoy y conocer cómo es llegar a un lugar diferente. Y entonces ahora les voy a hacer algunas preguntas que no vamos a responder, pero que quiero hacérselas porque son muy buenas para trabajar este dispositivo en distintos contextos escolares. Por ejemplo, ¿cómo era la vida en Rusia para mis bisabuelos? ¿Cómo era la vida? Es una pregunta muy general, pero si yo pregunto qué se leía en el diario, se puede investigar en internet, se puede buscar, se puede consultar con la gente mayor que todavía queda dando vueltas, que tenía familiares en Rusia o en Polonia o en España o en Paraguay o en donde sea que estés trabajando. ¿Qué se leía en el diario? ¿De qué se conversaba en la calle? ¿A qué le tenía miedo la gente? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Qué música se oía?
cómo eran los sabores y los olores, cuáles eran las tensiones, cuáles eran los orígenes de las crisis económicas del momento y del lugar. ¿Por qué las persecuciones políticas o religiosas de ese lugar en ese momento? Es decir, pueden inventar una serie de preguntas vinculadas con aquel lugar. ¿Me siguen? Háganme un gesto con la mano los que están con cámara encendida o en el chat. La segunda secuencia de preguntas es ¿qué pasó aquí? En el lugar a donde llegaron, Paraguay, Colombia, Venezuela, Buenos Aires, Entre Ríos, los míos llegaron a Buenos Aires. ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué olores se encontraron? ¿Cómo es llegar a un lugar y encontrarte con olores diferentes? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Qué música se escuchaba en 1907 en Buenos Aires? ¿De qué se escribía en el diario? ¿A qué le tenía miedo la gente? ¿Había miedos diferentes o miedos similares? ¿Y qué puedo aprender yo sobre mi vida, sobre mis antepasados, sobre mi realidad a lo largo de esta investigación? Pero eso no es lo más importante de tu historia. Lo más importante de tu historia es que si lo hacemos ordenadamente, sistémicamente, al final de un tiempo, con buenas preguntas, tenemos la historia de 20 o 15 o 14 alumnos, o sus 28 abuelos, o sus 56 abuelos, y podemos hilvanar un libro de historia de la currícula del siglo XX o del siglo XIX, o un libro de literatura con aquellos temas que tenemos que enseñar en la escuela que esté directamente vinculado a las vidas de nuestros alumnos. En el caso de historia es muy llamativo porque es el libro de historia, pero no una historia alejada y distante, sino la historia de ustedes, quienes están aquí ahora. Y luego lo ordenamos. Lo ordenamos en líneas de tiempo, lo ordenamos en temarios con planes programáticos de estudio. Pero lo importante es que ahora la materia es viva, es rica y es personal. Y quiero parar ahí porque es tan profundamente diferente leer un programa de otro que yo siento que no tiene nada que ver conmigo, porque no sé hacer ese puente solo, y leer un programa de nosotros, porque lo hemos construido juntos, sin cambiar una coma de lo que los currículos nos exigen. Y quiero hacer una pausa acá porque quiero que tengamos una pequeña conversación sobre las implicancias de esto. Escucho unos minutos, comentarios o preguntas antes de seguir al próximo paso. Si se quedan todos en silencio, voy a continuar, pero me gustaría que tengamos una pequeña conversación. Hola, Hola, ¿se escucha? por supuesto, qué bueno escucharte, gracias por romper el hielo, qué valiente. Bueno, no, pensaba en lo que decís, interesante pensar la historia no como algo lejano, sino como algo más cercano, ¿no? Cada uno tiene su historia, y cuando hiciste el mapa o armamos el mapa y vimos las trayectorias, etcétera, etcétera, me parece interesante porque habla de la identidad de las personas, de un país, de las mezclas, de las integraciones, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque te pone a la historia en el aquí y ahora. Eso me parece que está bueno. Pensarlo, todas las cosas buenas y las cosas malas también, como parte también de nuestra historia, algo más cercano también. Que te vas para atrás y es la historia para que todos conocemos, ¿no? Más como de manual o de libros, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias. Elizabeth había puesto en el chat que además se puede vincular con la escritura, no solo con la lectura y con la literatura, sino con la escritura, por supuesto. Y de hecho hay muchas, en internet pueden encontrar, hay muchas propuestas sobre cómo usar lo que hoy se llama la narrativa personal como vehículo de aprendizaje. Y esa narrativa personal a veces se puede compartir en voz alta,
pero a veces puede ser una propuesta privada para que alguien se anime a llevar un cuaderno y si sabe que no lo tiene que compartir en voz alta en clase. En muchos casos los maestros incluso dicen, yo voy a pedir que me muestren el cuaderno para ver qué están escribiendo, pero no voy a ni siquiera leer lo que están escribiendo. Y entonces, de alguna manera se construye también confianza de que ese cuaderno es realmente una instancia de reflexión personal para el alumno, y eso es muy bueno. ¿Alguien más se anima a compartir en voz alta? Ahora en unos minutos los voy a llevar a grupos nuevamente. Sí, Carmen. Sí, muy importante todas estas estrategias. Primeramente, ya que el docente trabaja un currículo nacional y hay contenidos. Por ejemplo, en el Venezuela tenemos un contenido donde dice el pasado histórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conectar esa estrategia con esos contenidos? Muy importante, porque desde ese punto, esa perspectiva, el niño lo vamos a ir en un contexto de lectoescritura, de forma pedagógica, didáctica, a través de ilustraciones, cómo utilizar un mapa, como lo está haciendo usted, cómo utilizar la familia. Cuando usted dijo que escogiera un objeto, yo escogí. ¿Por qué? Porque el libro nos ayuda a nosotros a dar respuesta a muchas interrogantes que de repente no las tenemos. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante porque el niño construye su propio aprendizaje y es un ensayo que llena al niño de conocimiento y a integrar a la familia. Entonces, son muchos temas que integra en los diferentes áreas de conocimiento, no solamente en la narrativa, no solamente castellano, historia, sociales, arte, educación física, cómo todo ese compendio, esos contenidos va a integrar al niño a un contenido amplio y a través de la complejidad el niño aprende. Entonces, me parece muy importante. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando le damos al niño, al joven, al adolescente, la oportunidad de ser escritor de ese currículo, piensen esto, todo, yo le he trabajado mucho con matemáticas, no he trabajado tanto con las ciencias, pero sí con las matemáticas y muchísimo con las sociales. Todo el contenido que enseñamos, en principio, lo enseñamos porque tiene cierta relevancia. O relevancia histórica o relevancia práctica a nuestra realidad actual. A veces no nos tomamos el tiempo para explorar esa relevancia. Pero ese no es un trabajo que debemos hacer solamente nosotros los docentes, es una invitación a que lo hagamos juntos, porque entonces es una búsqueda de construcción colectiva. Es una búsqueda de buscar, es como si fuera un acertijo. ¿Por qué estamos leyendo la Celestina? ¿Por qué estamos explorando la fórmula física de la velocidad de la luz en el vector que une? Bueno, todo, estoy inventando ejemplos, todo se enseña para que tenga algún valor y esa relevancia se la tenemos que dar. Esa relevancia tenemos que hacerla explícita y si además de hacerla explícita podemos hacerla, como lo dije ya 3 o 4 veces, relevante, no solo para la actualidad, sino para la vida individual de cada uno y cada una, entonces el aprendizaje es lo que se llama el aprendizaje verdaderamente profundo. El aprendizaje es profundo cuando tiene que ver profundamente conmigo. No es que porque estudiar más fuerte voy a aprender más fuerte. Cuando estudio más desde yo, aprendo más fuerte. Y todos hemos tenido la experiencia del aprendizaje superficial. ¿No les ha pasado alguna vez, estoy buscando a ver si tengo algún libro para hacer un ejemplo con ustedes, pero ¿les ha pasado alguna vez que toman un libro, e incluso un libro por placer, están en vacaciones leyendo y pasan las hojas del libro? Y pasan las hojas del libro leyendo, pero luego se dan cuenta de que estaban pensando en cualquier cosa y que no tienen ni idea de dónde estaban los últimos 10 minutos. Bueno, pues entonces no estaban presentes. Sí, los ojos seguían las líneas, pero nosotros no estábamos presentes como lectores. ¿Y cuántas veces damos clase a seres ausentes?
¿Y cuántas veces damos clase estando nosotros ausentes? Porque lo sabemos hacer tan bien que podemos poner automático y voy y doy la clase sin ni siquiera conectarme con lo que está ocurriendo. Y eso es lo que podemos, y yo creo que tenemos la responsabilidad de transformar en una educación presente. No es lo mismo que una educación presencial y luego podemos hablar de la presencialidad. Pero si esta pandemia vino a enseñarnos algo, a mí me parece que es importante que nos empecemos a preguntar qué quiere decir estar presentes. ¿Qué quiere decir estar ahí? Y por eso comencé la sesión con ese inicio tan enigmático de Hamlet, ¿quién está ahí? Por eso comencé la sesión hablando de Memo en la película, cuya vida fue totalmente transformada porque lo invisibilizaron. Y por eso me parece profundamente importante hablar de William, que cuando tiene que contar qué le pasó en la experiencia de hoy, escribió en un papel, me sentí visto. Y a lo mejor eso es lo más importante que podemos hacer como docentes. No ser transmisores de contenidos, sino ser ojos presentes que ven. Y eso es muchísimo más difícil que enseñar contenidos. Quiero que hagamos una pausa para enviarlos apenas unos 6, 7 minutos, así que aprovechen para compartir, pero deben tener ideas, preguntas, dudas. Quiero que tengan una pequeña conversación en grupo sobre las dificultades o las posibilidades que esta conversación les despierta a ustedes. Y luego vamos con la segunda parte de la sesión. Marce, tenés la mano levantada. ¿Vos querías agregar algo más? Estás en silencio. Si podés, des silencio. Estás en silencio. Marce, perdón, pero no te puedo escuchar. Activé el micrófono. Me apuré. Ahora sí. Yo Ahora anoté sí. una idea así como una manera de conectarnos. Ayer justamente en un taller era esto, conectarnos desde otro lugar y desde la historia de cada estudiante. Entonces ay, me está saliendo la palabra. Visibilizando mi historia como docente y también las de mis estudiantes. Entonces es una manera también de conectar con nuestras emociones que vos habías dicho. No podemos avanzar hoy si no tenemos, no indagamos en lo profundo de lo que le está pasando a nuestro estudiante y qué nos pasa a nosotros, porque nosotros somos todos somos seres emocionales. Y creo que trabajar de esta manera con la propuesta que vos nos diste, que me pareció interesantísima, voy a aplicarlo, va a fortalecer vínculos. Docente, estudiantes, grupo, clase, compañeros, porque arrancamos desde otro lugar. Y se puede trabajar de manera transversal con todas las disciplinas. Así que eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Qué importante. Apenas unos minutos los mando a la sala. Yo sé que muchos necesitan ese espacio de conversación y es demasiado denso estar escuchándome a mí simplemente todo el tiempo. Así que vamos unos minutos a las salas de trabajo. Juancito, Sí. consulta, yo me tengo que retirar nada más pasado para ver. Me había interesado el tema, pero bueno, me despido y gracias por el tiempo. Muchas gracias, luego hablamos. Gracias por entrar. Abrazo Juan, grande. que sigas Chao. bien, un abrazo. Igualmente. Chao, Chao. chao. Somos varios los que quedamos en la sala principal, así que me voy a quedar acá, porque a lo mejor no están pudiendo trasladarse a sala. Y me quedo para conversar con ustedes un ratito. ¿Alguna reflexión o cómo les resulta todo este asunto? Creo que están Silvia, Viviana y Mariana. Mariana se fue a una salita.
Y Silvia y Viviana no estoy seguro si están.
De a poquito estamos regresando todos a la sala principal. Mientras vamos regresando, pueden compartir si estuvo bueno poder conversar entre ustedes. Wow, Yo estuvo escuché cosas buenísimo. lindas. Escuché cosas muy lindas. Sí. Sí, yo con el micrófono apagado hablaba y bueno, después empezamos a dialogar y se le cortó el internet, seguramente Erika era, me parece. No sé si está, me parece que no está. Ahora vamos a ver si vuelve Erika. Sí, ahí, me parece que está, sí. Ahí se la ve conectada. ¿Alguien quiere compartir en voz alta lo que tiene en la cabeza, lo que estaban conversando o lo que te está llamando la atención de esta manera de abordar una clase? Qué lindo, a mí la verdad me encantó poder compartir. Qué lindo cómo uno se nutre de las distintas realidades de los demás. Me tocó con un profe, que no lo veo ahora porque estoy con con el CELU, y estaba en Neuquén, me contaba, y qué distintas las realidades. Yo estoy en Tigre, colegio de muchos alumnos, doy inglés, y él está en una zona rural, ¿no? Qué lindo cómo intercambiar con otros colegas nos hace ver también las cosas de otras maneras. Hermoso. Gracias. Roque, me parece que ibas a compartir algo. Sí, no, estábamos justo conversando con la profe María, ¿no? Y conocer también la experiencia y el trayecto de que tiene ella desde que es totalmente distinta a la mía, ¿sí? Yo le comentaba de que que enseño en una zona rural, en una comunidad indígena, de acá de los valles, de la provincia del interior de Tucumán, ¿sí? Sí. Y totalmente de experiencias totalmente opuestas. Bien diferentes, bien diferentes. Y hemos tenido una experiencia colectiva, una experiencia común en los últimos 18 meses. Sé que ahora algunos están en presencialidad, algunos están todavía no presencial, pero quiero preguntarles esto, y voy a poner una imagen simplemente para que puedan ver la foto en cuestión. Quiero que piensen qué es lo que más extrañaron durante esos meses que las aulas estuvieron o a lo mejor siguen cerradas. ¿Qué es lo que más extrañamos de estar con el otro? Yo lo que más extrañé fueron los vínculos. Sí. Estoy en grados chiquitos, pero lo vincular en primer grado, por ejemplo, se notó muchísimo. Más allá del lugar. Yo en mi caso, sí, Roque. Sí, yo en mi caso también los vínculos, las salidas de estudio, porque soy de ciencias sociales y me gusta hacer viajes de estudio con los alumnos, y bueno, y eso se nos imposibilitó, y hay cursos que esperaban tanto porque enseño en quinto en la escuela secundaria y ellos esperan, ¿sí? Cuando con el profe Cruz que vamos a empezar a recorrer zonas que son muy constructivas, ¿no? Desde mi materia, desde mi asignatura, muchas zonas arqueológicas, viajes también a la propia ciudad o a otras provincias. Y bueno, eso se imposibilitó, ¿no? Eso ha sido, y hasta el día de hoy volvimos a la presencialidad y lo lamentan mucho, ¿no? Que en quinto no pudieron hacer esos viajes y muchas cosas, ¿no? Que uno vive y convive con los alumnos diariamente, ¿no? Los dos dijeron algo parecido, que tiene que ver, yo cuando hice la pregunta, cuando escribí la pregunta, ¿qué es lo que más extraño de la presencialidad? Tenía en mente la importancia de los vínculos, pero también, como dice Roque, la importancia de las experiencias compartidas con el otro. Y esto me hace reflexionar a mí que tenemos ahora una responsabilidad mayor, porque si somos sinceros, yo he escuchado mucho a la gente decir extrañé mucho los vínculos, el ruido del patio, ver a los chicos con sus compañeros, estar con mis colegas, estar con el otro. Pero antes, siendo sinceros, lo dábamos por sentado, lo dábamos por hecho. No siempre
poníamos el foco en la importancia del vincularnos. Y por eso regreso a esta idea de estar presente, ¿verdad? No siempre antes de esta pandemia el vínculo... A ver, ¿cuántas veces dimos una clase sin mirar a alguien a los ojos y preguntarle cómo estás? Entramos en automático porque el día se mueve y suena el timbre y voy a dar mi clase más o menos sin tomar conciencia a veces de quién está y quién no está. Y entonces yo creo que en la medida en la que nos preparamos para qué cambia esta pandemia, a mí me gustaría invitarlos a que reflexionemos en la importancia del vínculo, no solamente como estar juntos, personas con personas, sino todo lo que hemos trabajado hoy. ¿Cómo logramos que podamos estar juntos, personas, con estos contenidos? ¿Cómo podemos lograr que estemos juntos, personas, con este momento histórico, con este lugar, con este significado? ¿Cómo hacemos para estar acá compartiendo esta experiencia? Y es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque es una pregunta que transforma la práctica. No hay una sola respuesta. Pero sí hay cosas que se pueden hacer y yo les voy a contar ahora 2 o 3 historias que a mí me marcaron profundamente, solamente a modo de inspirar alguna idea para que se vayan con algo y que puedan poner mañana o el lunes en práctica lo que ustedes deseen o necesiten. Yo no era muy lector, les conté que soy licenciado en letras, pero yo no leía de adolescente, no me gustaba leer, no leía bien, tenía muchos problemas de atención y sin embargo en 5º año tuve un profesor de literatura que me enamoró de la literatura. En la primera clase, Tomás, se llamaba el profesor, trajo un tocadiscos y trajo sus discos. Un tocadiscos y un bolso con discos. ¿Se acuerdan de los discos que giraban con la púa antes? Mi hijo cuando vio un tocadiscos por primera vez dijo, mira papá, un pasacassette. Le dije, no entendiste nada. Es un tocadiscos. Nos hizo correr los bancos, nos invitó a correr los bancos y a sentarnos en el suelo a escuchar la música que era importante para él. Y mientras me escuchan contar esta historia, los quiero invitar a que piensen en la música que es importante para ustedes. Y yo descubrí música ese día que no había escuchado nunca. Y él contaba historia de cómo esa música lo representaba. Estábamos fascinados, nunca nadie había hecho una invitación a escuchar música en la clase de literatura sentados en el suelo. Y a lo largo de ese año, en los recreos, muchos de mis compañeros y yo buscábamos a Tomás para que nos dé algo nuevo para leer. Y yo me convertí en lector y Tomás tuvo un impacto muy profundo en mi vida y hoy sigo vinculado con él. Cada tanto nos escribimos un correo electrónico y un día me tocó decirle, quiero decirte que estoy muy agradecido por lo que me regalaste. Lamentablemente al final del primer año a Tomás lo echaron, no le renovaron el contrato. Le dijeron que perdía el tiempo con los alumnos. Y yo me pregunto si estaba perdiendo tiempo o si estaba ganando confianza, ganando vínculos, ganando un puente para que el aprendizaje fluya más fácil. Me pregunto ahora si no perdemos tiempo cuando damos una clase sin tomarnos el tiempo para construir ese vínculo. Si sabemos que todo lo que pasa después no profundiza, no ahonda en nadie. ¿No es mejor poner el vínculo primero, la confianza primero, el deseo de aprender primero, la curiosidad primero, la motivación primero, para que luego el andar fluya? ¿Estaba perdiendo el tiempo, Tomás? ¿O estaba ganando todo lo que tiene que lograr un profe en la escuela? Gracias, le dijo Emir a su profe. Emir llegó a los 13 años a la ciudad de Atlanta, había llegado de Bosnia, ¿se acuerdan en el 90 del conflicto que había? Terrible guerra en Bosnia con Sarajevo y Emir llegó a Atlanta. Un día su papá se fue a trabajar y cuando cruzó el puente en Bosnia empezó el conflicto, empezó la guerra, lo mataron al padre y a las pocas semanas la mamá logró escaparse y llegó en un programa de refugiados a Atlanta, en los Estados Unidos, a un país a donde él no hablaba el idioma.
Estaba en un barrio muy peligroso donde se escuchaban tiros de noche. Él no estaba acostumbrado a vivir en un lugar donde no podía salir de noche. Estaba acostumbrado a su Bosnia natal. Estaba en una escuela donde había muchos problemas, problemas de todo tipo. No solamente de extrema pobreza, sino también de adicciones, y había chicos armados, y había un clima escolar muy difícil. Y él no hablaba inglés. Y un buen día le tocó una maestra suplente. Y la maestra suplente se dio cuenta que este chico era especial. Y le dijo, vos tendrías que cambiar de colegio, porque hay colegios que son están mucho más preparados para recibir a alguien que no habla el idioma. Y él no lo entendía, y ella le dijo, tendrías que cambiar de escuela para que en una escuela donde están preparados y tienen las herramientas para acompañarte, aunque no hables el idioma, vos te va a ir muy bien. Y él logró entenderla y le dijo, pero yo no sé cómo se hace eso. Y esta maestra, la maestra suplente, que lo había notado, que lo había visto, le dijo a mí, mira, yo tengo una entrevista de trabajo en una escuela muy especial. ¿Por qué no venís conmigo y preguntás cómo podemos hacer para que te den una beca? Porque es en una escuela privada. La maestra lo llevó a mirar a esa escuela y le dijo a la secretaria, mataron a mi papá en Bosnia, yo soy un refugiado de guerra y necesito una beca para venir a esta escuela. Y la secretaria con una sonrisa en la cara le dijo, aplica el año que viene al programa de becas que seguro vamos a poder hacer algo. Y él, con lágrimas en los ojos, le dijo, yo necesito aplicar hoy. Y ella fue a hablar con el director, volvió con unos papeles y le dijo, decirle a tu mamá que firme estos papeles y el lunes puedes empezar. Luego obtuvo una beca para ir a la universidad. Luego obtuvo una beca para ir a hacer su doctorado. Y acá lo ven en su oficina en la Universidad de Chicago, donde enseña economía, y hace unos años fue parte del equipo económico que estaba postulado, ternado para ganar el Premio Nobel de Economía. Entonces un programa de radio en Estados Unidos le hizo una entrevista. Y le preguntaron cómo hizo un inmigrante de Bosnia para llegar a ser candidato al Premio Nobel en Chicago. Y él contó esta historia. Y la radio le dijo, ¿qué pasó con la maestra? Debes estar muy agradecido. Y él dijo, no sé porque nunca más la vi. Yo era muy chico y no sabía si podía llamar a una maestra, a ella no le dieron el trabajo y a mí me dieron la beca. Entonces esta radio, que es un programa de radio muy interesante que se entusiasma con las historias, empezó a buscar a la maestra suplente. Le preguntaron cómo se llama la maestra suplente y él con una sonrisa dijo, Mimi. Y es como buscar una aguja en un pajar, ¿cómo encontrás a Mimi? Empezaron a buscar por todos lados, no había registro de Mimi en ningún lado. Tardaron 2 años en encontrarla en otra ciudad, en otro estado. Cuando la llamaron por teléfono le dijeron, Mimi, te llamamos a un programa de radio, hay un alumno que quiere verte. Y ella dijo, lo primero que dijo, habían pasado más de 20 años, Emir Kaménica. Y le dijeron, ¿cómo sabes? Y ella dijo, es el único alumno que podría querer buscarme, porque después de que lo cambiamos de colegio y le dieron la beca, a mí me echaron del cole por haber sacado a Emir de la escuela. Y entonces yo nunca más enseñé. Me dediqué a otra cosa. ¿A qué te dedicas?, le preguntaron. Soy decoradora de ambientes, dijo. Le preguntaron a ella si estaría dispuesto a tener una conversación con Emir y le preguntaron a Emir si estaría dispuesto a hablar con ella. Le dijeron, Emir, la encontramos. Y él dijo, ¿a quién encontraron? Y ellos le dijeron a Mimi. Y él, con sus 45 años, se puso a llorar de la emoción. Pero le dijeron, ¿querés verla, no? ¿Querés hablarle? Y le dijeron, por supuesto que quiere verla. ¿Y qué le vas a decir? Y él dijo, le voy a decir gracias. Le voy a decir gracias porque me vio. Le voy a decir gracias porque me regaló la vida que tengo. El proyecto Tu Historia, para mí, es un proyecto que tiene que ver con ver y con regalar oportunidades.
Si la maestra suplente no lo hubiera visto, no lo hubiera notado, no se hubiera fijado, quién sabe dónde estaría Emir hoy, pero posiblemente no en la Universidad de Chicago, o a lo mejor sí, nunca lo sabremos. Lo cierto es que está en la Universidad de Chicago gracias a que alguien lo vio, igual que William, que dijo, me sentí visto. Igual que Memo, que dijo, pasé toda mi vida invisibilizado y no me siento visto y quiero ponerle un fin a esa historia. Igual que William Shakespeare, que escribió una tragedia en el año 1620 y pico, y 500 años después sigue siendo una de las grandes obras de literatura porque nos habla directamente a nosotros sobre nuestra vida. Y sin embargo, a veces enseñamos Shakespeare o cualquier otro contenido y nos olvidamos de reflexionar sobre cómo nos habla este contenido a nosotros en nuestra vida. Y me gustaría dejarlos con una invitación a que demos esto vuelta. No enseñemos más nada si no sabemos establecer ese puente. No le enseñemos más a nadie si no estamos dispuestos a verlos. No hablemos más de las oportunidades de la educación y de la escuela si no estamos dispuestos a hacer lo necesario para que esas oportunidades sean un obsequio de este momento presente. Voy a parar acá porque quiero asegurarme de tener unos minutitos para escucharlos a ustedes. Muchas, muchas gracias. Tenemos todavía creo que 6 minutos o 7 minutos, así que si están dispuestos nos quedamos conversando sobre qué les pasa con todo esto a ustedes. Yo dejo de compartir en el momento en el que pueda dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Maravillada, con el corazón explotado, con el nudo en la garganta, escuchar esa historia. Gracias, Juan, gracias a todos. Y con el nudo en la garganta estoy de... Quiero tener esos ojos que ven. El lunes quiero ir con esos ojos que ven. ¿Y por qué también con un nudo en la garganta? No voy a decirlo. Pero yo soy una de las personas salvadas por alguien que me vio. Por eso creo en esto. Así que bueno, gracias. Y lo intentaré. Me animo a decir, Marte, gracias por compartir. Me animo a decirle a todos, sobre todo si ejercemos la docencia, que todos hemos tenido por lo menos una experiencia con un profe, con una maestra que nos vio. Quizás no son grandes historias como las de Mir, porque la historia de Mir es particularmente fuerte, pero todos tenemos una historia personal y como es nuestra es la más importante de todas en un punto. Profe. Sí, sí. Aquí estoy. La verdad que uno se va contento, ¿no? De este taller, ¿sí? Y esa idea, esa idea de trabajar con la subjetividad, ¿no? De conocerlo, de creer en el alumno, ¿no? Yo creo que de acá en más creo que vamos a replantear un poquito nuestras clases. Muchas gracias, me gusta mucho escuchar eso que decís, Roque. Así es, profe. Un placer. Buenísimo la idea tan gráfica, ¿no? De que los alumnos sean vistos. Me quedo con eso, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo haría para que sea cada uno visto y se sientan vistos? Me quedo con eso. Gracias. Muchas gracias. Me voy a animar a... No hay una sola respuesta a la pregunta de Mariana, pero sí hay algo que es esencial, que es que nuestra curiosidad, nuestro deseo de ver, tiene que ser genuino. No se puede fingir. No puedo hacer de cuenta que me interesás.
Entonces, la curiosidad de saber quiénes son estos 15 chicos, estos 20 alumnos, estos 20 estudiantes. ¿Cómo hago para enterarme quiénes son? ¿Cómo hago para enterarme qué les gusta, qué les atrae, qué les divierte, qué hacen en su casa, qué hacen cuando están juntos? La directora de la escuela de mi hijo tiene un programa que hace años donde todos los fines de semana hace alguna actividad para que un grupito pequeño venga con los padres o solos, pueden venir a su casa. Entonces a veces la actividad es, vengan a jugar videojuegos, vengan a ver una película, vengan a cocinar, vengan a sentarse en la huerta conmigo. O sea, algo, y dice, nunca nada le interesa a todos, pero por ahí vienen 3 a ver una película, por ahí vienen 4 a escuchar una música, por ahí vienen 8 a jugar videojuegos. Y por lo menos me entero de quiénes son. A veces no podemos tener tanta cercanía porque a veces la institución no lo permite, pero por ahí en el ámbito de clase podemos hacer algunas preguntas que nos dan un poquito de información de cómo son y quiénes son en sus vidas personales. Las salidas de estudio también te llevan a eso, profe. Las salidas de estudio también, por supuesto. Romper la estructura del aula, salir al patio también. Salir afuera, buscar otra estrategia de enseñanza, sí. ¿Alguien más en los 4 minutos que nos quedan? Me alegro mucho, me entusiasma mucho poder hablar de este tema. Soy un apasionado por la reforma educativa y las posibilidades que tenemos ahora de hacer que suceda algo mágico. Voy a poner en el chat mi correo personal por si necesitan más información. Y ha sido un placer enorme compartir con ustedes. Es Juan Mora, con la letra Y al final, juanmorai@gmail.com. Y si no, pueden suscribirse también a la página, que es mi nombre, y si se suscriben después reciben cada tanto alguna actividad cuando hay actividades gratuitas. Un placer, espero que sigan disfrutando de las actividades de este congreso maravilloso y que nos volvamos a encontrar.